Régimen toma el camino más fácil. Personas que van sencillamente armadas con flores rumbo al cementerio, las reprimen. Sin embargo, personas que no tienen la no violencia como su estigma para el cambio en Cuba, sin embargo el régimen no puede impedir que cometan un hecho como ese, de robar un contenedor, y no sé si el pueblo lo dice con algún tipo de base o si el ladrón dejó algún cartel adentro del contenedor. Es algo que no podremos saber tal vez, pero lo que sí te puedo asegurar, porque lo vi con mis propios ojos, es que había presencia de la seguridad del Estado en el contenedor, y que el pueblo rumoraba en las calles de Santa Clara que era que alguien le había hecho un homenaje a Juan Guifredo Soto. Quiere decir que el 8 de mayo se ha convertido en Santa Clara en una fecha muy especial, en la que ya cada vez más los que no conocían al personaje que ya era el estudiante en vida, lo van conociendo después de muerto mucho más. Mario, ¿te sientes parte de la historia por haber conocido al estudiante? Claro que sí, Jaime. Dios me escogió a mí en esta historia. No nos olvidemos que Dios es el Señor de la historia, o al menos así yo lo concibo. Y fue Dios el único que pudo habernos reunido al estudiante y a mí aquella mañana del 5 de mayo, en ese punto exacto de la calle Cuba, en el momento en que el estudiante me cuenta lo que le hicieron. Fue Dios el que lo hizo, y por lo tanto ahí Dios nos unió para siempre, porque yo siento que Dios me dio a mí el mandato de levantar la voz a nombre de Él. Siempre lo publiqué así en uno de mis posts. Considero que el estudiante fue el hombre que fue dejado, abandonado junto al camino, y que yo tengo el reto de ser el buen samaritano y no el sacerdote y el levita que pasaron de largo. La historia de Juan Guifredo Soto es una historia muy, muy linda, ya que Juan Guifredo Soto es la leyenda urbana de esta generación. Imagínate que él muere de 48 años, y ya a los 16 años, como te dije anteriormente, tuvo su primera prisión por causas políticas, por causa de los sabotajes que él estaba haciendo, porque pensaba en aquel momento que esa era la vía para obtener el cambio en Cuba. Por lo tanto, si a los 16 años ya él cae en prisión por pensar de esa manera y muere a los 48 años, pues tenemos entonces 32 años de este hombre luchando en contra de este sistema, y unas 3 o 4 prisiones aproximadamente donde este hombre la mayor parte de esos 32 años estuvo preso. Entonces es una leyenda urbana de esta generación, un hombre que no se conformó, un hombre que prefirió la muerte antes de permanecer como un borrego que obedeciera las órdenes de este régimen, Jaime. Por lo tanto, no en balde esta generación le ha rendido tributo y se lo va a seguir rindiendo. Él ha pasado a la historia, y yo le doy gracias a Dios por permitirme a mí, que soy un humilde servidor de él, haberme permitido conocer a ese hombre. Su foto está, y ha permanecido durante 2 años en mi celular. Cada vez que lo abro está la foto del estudiante, y la foto que yo mismo le tomé allí en el banco frente a la Cadeca, donde él me hace la señal de victoria con sus manos, y es un ícono para mí. Le doy gracias a Dios, no merezco ser parte de esa historia, pero Dios me incluyó en esa historia, y mientras tenga vida, una de las cosas que prioritariamente haré será recordar a Juan Guifredo Soto donde quiera que me pare, y hasta que no se haga justicia, yo personalmente no voy a estar tranquilo. Estás muy involucrado emocionalmente con este caso, Mario Félix. ¿Crees tú que algún día serán llevados al banquillo de los acusados, tanto los autores intelectuales como los autores propiamente del crimen? Sí, Jaime, acuérdate en primer lugar que yo creo en un Dios y en un juicio final. O sea que independientemente de que los hombres no hagan justicia alguna vez, Dios al final siempre cobra las cuentas, ¿no? Y tendrán que responder. Pero acuérdate que no solo estoy involucrado emocionalmente, que lo estoy con Juan Guifredo Soto García, sino también legalmente, ya que yo he demandado esto en la Fiscalía General de la República, y sí creo que un día va a haber algún resultado. Por supuesto, soy yo el que aboga, y en la misma funeraria, el día de su muerte, pedí perdón a los amigos de Juan Guifredo, que fueran capaces de perdonar algún día, y lo seguiré pidiendo. Algún día a lo mejor me toca mediar para salvar a esas personas que hoy están golpeando y matando, ¿no? Pero obviamente tiene que haber una justicia humana, y el Estado es una institución divina. Precisamente por eso condeno al régimen actual, porque no cumple con los requisitos para los cuales Dios lo instituyó.
y hace totalmente lo contrario. Pero anhelamos un Estado que cumpla los objetivos para los cuales Dios lo instituyó. Y en ese día que en Cuba tengamos un Estado justo, obviamente los culpables van a tener que ser llevados, Jaime, al banquillo de los acusados. Por supuesto, ya te dije que uno de los policías se suicidó ese día. No sé si fue su conciencia o si fue las presiones de la seguridad del Estado que lo amenazaron, si él revelaba algo, pero ya él no podrá estar. Los otros dos policías no sabemos exactamente dónde se encuentran hoy, pero obviamente más allá de los 3 policías está la seguridad del Estado, que fue la que de alguna forma echó a los policías a pelear con Juan Wilfredo Soto. La seguridad del Estado va a tener que responder. Inclusive es de notar cómo en esta represión a los que fueron a homenajear en la peregrinación a Juan Wilfredo Soto, algunos de los oficiales de la seguridad del Estado que estuvieron involucrados con la golpiza, y ellos saben quiénes son, han estado involucrados ahora con la represión a estas personas que fueron en la peregrinación. Y el gran culpable que estará sentado no solamente por este crimen, sino por todos los crímenes que tiene a lo largo de estos más de 50 años, pues es el régimen castrocomunista, que tendrá que dar cuentas. Pero uno de los tantos crímenes será este crimen que no será olvidado y por el cual se les va a pedir cuenta. Obviamente, Jaime, si esto hubiese sido un simple crimen de unos policías a los que se les fue la mano, que esto sucede muchísimo, pues el Estado cubano se hubiera lavado las manos llevando a los tribunales a estos policías. No lo hizo. Por lo tanto, el Estado cubano ahí dejó bien claro que el culpable, en primera y en última instancia, es el mismo. Y no va a quedar impune. No va a quedar impune. Pastor, ¿quisiera agregar alguna otra cosa? Bueno, Jaime, que toda esta información acerca de Juan Wilfredo Soto se ha estado colgando en internet desde antes de su muerte, por el primer tuit que se publicó aquella mañana del 5. En internet hay videos, en internet hay escritos, está la revista Nacan, que en el primer año rindió homenaje con una serie de artículos, donde hay incluso una carta que yo publico ahí, la carta que entregué en la Fiscalía. Por lo tanto, nosotros, además de hacer un llamado a todos los cubanos de buena voluntad, a que no dejen en el vacío la memoria de Juan Wilfredo Soto, también queremos hacer un llamado a todas las instancias internacionales que puedan estar viendo este video, desde Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, a todas las organizaciones de derechos humanos, a que cuando piensen en Cuba no se dejen engañar por este régimen que quiere dar una apariencia de piedad, cuando en realidad es un asesinato, como lo demuestra el caso de Juan Wilfredo Soto García, que lamentablemente no es el único. Así que pedimos la solidaridad internacional para que crímenes como estos no queden impunes. Bueno, Mario, muchas gracias por acompañarnos en este programa tan especial sobre los sucesos que tristemente nos sucedieron aquí en esta ciudad de Santa Clara hace 2 años. Y bueno, a los televidentes que nos acompañen en otro programa, Foro Nacan.